¿Qué pasa cuando ya no puedes más y Dios guarda silencio? Hay una pregunta que a menudo se pronuncia en el susurro de la soledad, en la noche más oscura del alma, o en medio de una tormenta que no parece tener fin. Es una pregunta que nos quiebra el corazón y pone a prueba cada fibra de nuestra fe. No es una pregunta de duda, sino de dolor. ¿Qué pasa cuando ya no puedes más y Dios guarda silencio? Quizás te encuentres en este lugar en este mismo momento. Has orado hasta que las palabras se te acabaron. Has ayunado hasta que el hambre se convirtió en una constante. Has clamado con lágrimas. Sin embargo, el eco de tus propias súplicas es la única respuesta que has recibido. El cielo parece de plomo. La presencia que antes era palpable ahora es un recuerdo lejano. Te sientes solo, agotado y al borde de la desesperación. Quiero decirte, con toda la certeza de mi corazón, que no estás solo en este sentimiento. La historia de la fe está llena de voces que han gritado esta misma pregunta al vacío. Hombres y mujeres de gran fe, pilares de la historia bíblica, conocieron la angustia del silencio divino. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Esa es la primera y más difícil verdad que debemos abrazar. Cuando el clamor de nuestro corazón se encuentra con un silencio sepulcral, nuestra mente de inmediato salta a la conclusión más dolorosa. Dios se ha ido. Pero la Escritura, la historia y la experiencia nos enseñan una lección diferente. Piensa en la historia de Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios. En un instante, lo perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. Se sentó en el polvo, cubierto de llagas, mientras sus amigos le ofrecían consuelo vacío y acusaciones injustas. Job clamó a Dios, anhelando una respuesta, una explicación. Y por 37 capítulos, Dios guardó silencio. En ese silencio, Job luchó, se debatió, pero no se apartó de su fe. Aprendió, en la quietud de su tormento, que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios mismo. El silencio fue la prueba que purificó su fe y la hizo inquebrantable. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de gemidos y lamentos. En el Salmo 13, clama: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David no estaba escribiendo desde la victoria, sino desde el abismo de la desesperación y el sentimiento de abandono. Sin embargo, en el mismo salmo, concluye: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Su fe no fue destruida por el silencio, sino que encontró su ancla en la misericordia de Dios, incluso cuando no podía ver la orilla. El silencio de Dios es a menudo el espacio donde Él nos enseña a buscarlo de una manera diferente. Nos llama a pasar de una fe basada en la respuesta inmediata a una fe basada en su carácter inmutable. Es en el silencio donde aprendemos a discernir su presencia, no en los grandes milagros y las respuestas inmediatas, sino en las pequeñas cosas, en la respiración que aún nos permite vivir, en la fe de un amigo que nos tiende la mano, en la fuerza que de alguna manera encontramos para seguir adelante. En Isaías 41 versículo 10, Dios nos da una de las promesas más poderosas y directas para estos momentos. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un antídoto directo para la desesperación del silencio. No temas, porque yo estoy contigo. El temor se desvanece ante la presencia. Y la presencia de Dios no se mide por el ruido, sino por su fidelidad. Él está contigo. No importa lo que sientas, no importa lo que veas. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Tu identidad no está definida por tu situación, sino por quien te ha llamado. Él es tu Dios, el Dios que te creó, te redimió y te sostiene. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta es una triple promesa de poder. No solo te dará la fuerza para resistir,
sino que también te ayudará activamente y te sostendrá, como un padre sostiene a su hijo indefenso. Su mano derecha, el símbolo de poder y justicia, es la que te mantiene firme. Cuando el mundo exterior se derrumba y el interior clama en la oscuridad, esta es la voz que debes escuchar, la promesa que debes aferrar. No la voz de tu miedo, sino la voz de tu Dios. Salmo 91 nos ofrece otra perspectiva vital. No nos promete que no habrá tormentas, sino que tendremos un refugio seguro en medio de ellas. El Salmo comienza con una declaración de fe radical. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aferrarse a Dios no nos aísla del dolor, sino que nos proporciona una seguridad inquebrantable en su presencia. La sombra del Omnipotente es un lugar de protección, un escudo contra los dardos del enemigo y la desesperación. El Salmo nos invita a declarar: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el silencio, esta declaración se vuelve un acto de guerra espiritual. Es un desafío a la duda, un grito de fe. Es recordarnos a nosotros mismos que la confianza en Él no se basa en lo que vemos, sino en quién Él es. La confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creer en la bondad de Dios a pesar del miedo. Quizás el silencio de Dios sea la prueba más difícil para nuestra confianza, la que nos obliga a dejar de lado nuestros propios esfuerzos y a descansar completamente en su poder. Es ahí, en la quietud de esa dependencia, donde Él se revela de una manera más íntima y poderosa. El silencio nos obliga a vivir de una fe que va más allá de la experiencia sensorial. Esto nos lleva a Hebreos 11 versículo 1, la definición clásica de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios está en silencio, la fe es la única brújula que nos queda. No es una fe ciega, sino una fe basada en la evidencia de su carácter a lo largo de toda la historia. La certeza no proviene de las circunstancias del presente, sino de las promesas del futuro y de la fidelidad del pasado. El silencio nos llama a cultivar una fe que es convicción de lo invisible. Nos reta a creer que Él está trabajando, incluso cuando no vemos nada. Como el agricultor que planta una semilla y la entierra en la oscuridad de la tierra, la fe es la confianza en que habrá una cosecha, aunque la semilla esté oculta y parezca muerta. El silencio es la tierra donde nuestra fe es sembrada. En la oscuridad, está creciendo y echando raíces profundas. El mayor ejemplo de fe en el silencio no lo encontramos en Job ni en David, sino en el propio Jesús. En la cruz, cargando el peso de los pecados del mundo, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el Padre guardó silencio. Por un instante, el Hijo fue separado de la comunión con el Padre. No hay dolor más profundo que ese. Jesús experimentó en ese momento el silencio de Dios en su forma más brutal y completa. Sin embargo, en ese mismo momento, Él cumplió la voluntad del Padre. En el silencio más atronador de la historia, se llevó a cabo el acto más trascendental. La cruz nos enseña que el silencio no es abandono, sino que a veces es la incubadora de un milagro. Lo que parecía el final más oscuro fue, en realidad, el comienzo de la redención y la resurrección. Nuestro dolor, nuestro silencio, nuestras lágrimas no son en vano. Él los conoce, Él los ha vivido, y Él los puede transformar. Él está contigo en tu desierto, porque Él ha caminado por el desierto de la separación. Él está contigo en tu silencio, porque Él ha gritado en el silencio de la cruz. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya no podemos más y Dios guarda silencio? Declara la verdad. A pesar de lo que sientas, declara la verdad de Isaías 41 versículo 10. Háblale a tu alma, no a tus circunstancias. Repite una y otra vez: Dios está conmigo. Me fortalece. Me sostiene. Busca el refugio. Habita en la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Busca refugio en la palabra, en la oración, aunque sea en susurros, en la comunión con otros creyentes. No te aísles. El enemigo prospera en la soledad.
Ejercita la fe. Practica la fe de Hebreos 11 versículo 1. Cree en lo que no ves. Confía en el carácter de Dios, no en lo que tu experiencia te dice. Recuerda la fidelidad pasada. Piensa en los momentos en los que Dios te ha respondido antes. Recuerda las batallas que ya ha ganado en tu vida. Esas victorias pasadas son evidencia de su fidelidad futura. El silencio no es un callejón sin salida, sino un camino hacia un tipo de fe más profundo, más maduro. Es un camino en el que aprendemos a escuchar a Dios no solo en las respuestas, sino en la calma interior que solo Él puede dar. Es un camino que nos enseña que la presencia de Jesús no depende de nuestras emociones o percepciones, sino de su promesa inquebrantable. Él está contigo. Él te sostiene. Él te ama. Aunque no lo oigas, aunque no lo veas, su mano sigue extendida, sosteniéndote con poder y ternura. Y un día, cuando la luz del amanecer rompa las tinieblas de tu noche, te darás cuenta de que, en ese silencio, Él te estaba llevando de la mano. Ahora, si esta reflexión te ha bendecido, te invito a compartir este vídeo para que más personas puedan ser tocadas. No olvides escribir en los comentarios amén si crees en el poder de Dios. Que Dios te bendiga.